Existe un dicho muy fino de Voltaire, que dice que cada edad de la vida tiene su propio carácter mental peculiar, y que un hombre se sentirá completamente infeliz si su mente no está en armonía con sus años. Por lo tanto, será un cierre apropiado a nuestras especulaciones sobre la naturaleza de la felicidad si echamos un vistazo a los cambios que los diversos períodos de la vida producen en nosotros a lo largo de toda nuestra existencia. Es el presente, y solo el presente, lo que realmente poseemos. La única diferencia es que al comienzo de la vida miramos hacia un largo futuro, y hacia el final, miramos hacia un largo pasado. También nuestro temperamento, pero no nuestro carácter, sufre ciertos cambios bien conocidos que hacen que el presente adquiera un color diferente en cada etapa de la vida. Es por esta razón que el primer cuarto de la vida es tan feliz cuando lo recordamos años después, parece una especie de paraíso perdido. El intelecto, como el cerebro, que alcanza su tamaño completo en el año séptimo, explora todo el mundo de su entorno en su búsqueda constante de nutrimento. Esto puede sorprendernos, de hecho, podríamos pensar lo contrario, que las personas se vuelven más intelectuales a medida que crecen y que, de niños, son pequeños paquetes de deseo. Schopenhauer afirma justamente lo opuesto. Nuestras relaciones con los demás son limitadas, nuestros deseos son pocos, hay poco estímulo para la voluntad. Lo que Schopenhauer llama aquí voluntad es algo así como una fuerza vital fundamental, que subyace a la existencia humana y animal. Es un impulso ilimitado, un deseo de satisfacción, un esfuerzo constante. Por eso, cuando dice que los niños tienen menos voluntad, es algo bueno para ellos, porque significa que tienen menos esfuerzo, deseo y ansias apasionadas. Es por eso que las impresiones juveniles son tan diferentes de las de la vejez, y también por eso que el conocimiento y la experiencia adquiridos en la infancia y juventud sirven posteriormente como categoría permanente para toda la experiencia posterior. Aunque no siempre hay una conciencia clara de lo que se hace, estas primeras formas de conocimiento configuran nuestras categorías y determinan cómo nos relacionamos con el mundo adulto. Mirando atrás, recordamos la infancia como un periodo sin lucha ni esfuerzo por alcanzar metas. Los niños se contentan con conocer y experimentar cosas, mientras que los adultos luchamos por dinero, bienes, relaciones sociales y carreras profesionales. El mundo, considerado como objeto, es decir, tal como se nos presenta objetivamente, en general tiene un aspecto agradable, pero que en el mundo considerado como sujeto, es decir, en cuanto a su naturaleza interna, que es la voluntad, predominan el dolor y el sufrimiento. Podemos expresarlo brevemente así: el mundo es glorioso a la vista, pero horrible en realidad. Aquí tenemos un sucesor de la distinción conceptual de Kant: la manera en que las cosas nos aparecen, la apariencia de las cosas, su presencia en nuestra experiencia. Esto es con lo que los niños lidian, la realidad objetiva del mundo, el mundo como objeto. Pero los niños no encuentran el mundo como sujeto, y por sujeto se entiende aquí su realidad interna, lo que realmente ocurre debajo de la superficie de todas las apariencias, que para Schopenhauer es la voluntad. Existe un esfuerzo irracional, ilimitado e insaciable, un deseo. En cambio, los niños no sienten hambre ni desesperación, al menos no del modo en que la sienten los adultos, no tienen afán de conocimiento ni de cosas. La vida es así, dice Schopenhauer, es atractiva y prometedora en el nivel objetivo, pero al encontrarte con el mundo como sujeto, como voluntad, te das cuenta de que la vida es dolor. El mundo se presenta ante el hombre como un nuevo Edén, y esta es la Arcadia en la que todos nacemos. Un poco más tarde, este estado mental da lugar a una sed de la vida real, el impulso de actuar y sufrir que impulsa al hombre hacia el bullicio del mundo. Es decir, crecemos y queremos movernos en el mundo y hacer cosas, no solo ser niños toda la vida. Allí aprende el otro lado de la existencia, el lado interno, la voluntad, que se ve frustrada a cada paso. Entonces llega el gran período de desilusión, un período de crecimiento gradual, pero una vez que comienza, un hombre te dirá que ha superado todas sus falsas nociones, y aún así el proceso apenas comienza y continúa, extendiendo su influencia y aplicándose cada vez más a toda la vida. Así puede decirse que en la infancia la vida se parece al escenario de un teatro visto desde la distancia, y en la vejez se parece al mismo escenario cuando te acercas mucho. Esta metáfora muestra cómo el teatro parece hermoso y fascinante desde lejos, pero cuando te acercas mucho, ves que es cartón,
madera pintada solo lo suficiente para engañar a la vista desde lejos. Por último, hay otra circunstancia que contribuye a la felicidad de la infancia. Al comenzar la primavera, las hojas jóvenes de los árboles son similares en color y forma, y en los primeros años de vida nos parecemos y armonizamos bien, pero con la pubertad comienza la divergencia. El período de la juventud, que forma la mitad restante de nuestra existencia temprana, tiene muchas ventajas sobre la segunda mitad, que está llena de problemas. Como dije anteriormente, la esencia de la voluntad radica en que es insaciable, nunca se puede lograr el objeto del deseo. Existe, por cierto, una especie de irracionalidad fundamental sobre el universo y nuestro lugar en él, un universo caracterizado por la voluntad según Schopenhauer. Una imagen ilusoria de alguna felicidad futura vaga, nacida de un sueño y moldeada por la fantasía, flota ante nuestros ojos, y buscamos la realidad en vano. Por eso, el joven generalmente está insatisfecho con la posición en la que se encuentra, atribuye su decepción únicamente al estado de cosas que encuentra en su primera introducción a la vida, cuando esperaba algo muy diferente. La fuente de la desilusión es clara. Un hombre piensa que sus expectativas de juventud se cumplirán, y cuando no se cumplen, cuando la realidad interna del mundo de la vida resulta distinta de la externa que esperaba, se siente engañado, siente que algo le ha sido arrebatado o puesto fuera de su alcance. En nuestros días juveniles tenemos grandes visiones del futuro, y en la medida en que esas son puramente objetos de contemplación intelectual y conocimiento, están bien. Pero hacerlas objetos de la voluntad, anhelarlas, intentar alcanzarlas, quererlas, es ahí donde surge el dolor, donde empezamos a sufrir, donde comienza nuestro sufrimiento. Esto encaja con toda la idea de que la disminución de la voluntad es la clave para una vida feliz o, al menos, menos miserable. Schopenhauer dice, si la característica principal de la primera mitad de la vida es un anhelo insaciable de felicidad, la segunda mitad se caracteriza por el temor a la desgracia. A medida que avanzamos en edad, se hace más o menos evidente que toda felicidad es quimérica por naturaleza y que solo el dolor es real. Cabe observar, por cierto, que en la vejez somos mejores para prevenir que lleguen las desgracias y en la juventud mejores para soportarlas cuando llegan. Schopenhauer continúa, y cito, en mis días jóvenes, siempre me alegraba escuchar el timbre de mi puerta. Pero en la vida adulta, mis sentimientos en tales ocasiones eran más cercanos a la consternación que al placer. Un sentimiento similar de repulsión respecto al mundo de los hombres ocurre en todas las personas de talento. En mayor o menor grado, según su superioridad, permanecen solos. En su juventud sienten que el mundo los ha abandonado, pero luego sienten que han escapado de él. El primer sentimiento es desagradable y se basa en la ignorancia, el segundo es placentero, pues en el interior han llegado a conocer qué es el mundo. El principal resultado de la experiencia de la vida es la claridad de visión. Esto distingue a un hombre de edad madura y hace que el mundo tenga un aspecto diferente del que presentó en su juventud o niñez. Solo entonces ve las cosas claramente y las toma por lo que son realmente. Estamos programados con la idea de que el mundo tiene mucho que ofrecernos, que podemos alcanzar grandes placeres, y si no los alcanzamos, puede deberse a algún defecto o a un esfuerzo insuficiente. Esto es lo que normalmente a los 30 se comprende. La experiencia elimina estos fantasmas heredados de la juventud, permitiéndonos disfrutar de las pequeñeces y del momento, sin el impulso de la voluntad que caracteriza al joven. En esta misma etapa, el pesimista alemán observa que Marte rige sobre la persona. Ahora es feroz, fuerte, valiente, beligerante y desafiante. También sostiene que la capacidad intelectual del ser humano alcanza su máximo potencial alrededor de los 26 años. Sin embargo, con el reinado de Marte, comenzamos a avanzar en nuestras carreras, empezamos a prestar más atención a la cultura y, aunque la capacidad intelectual bruta empieza a declinar, acumulamos más conocimiento cultural y experiencia de vida. Así, la pérdida de potencia cognitiva se ve compensada por un aumento en la memoria y una disminución de las distracciones. Schopenhauer compara esto con un bordado. Durante la primera mitad de la vida vemos el derecho del bordado y durante la segunda mitad el revés. El revés no es tan bonito como el derecho, pero es más instructivo, muestra cómo se entrelazaron los hilos. Esa es la comparación de Schopenhauer. Durante la primera mitad de la vida, vemos el anverso del bordado, en la segunda, el reverso, que no es tan bello,
pero sí instructivo, mostrando cómo se entrelazan los hilos. Schopenhauer escribe: la superioridad intelectual, incluso si es del más alto nivel, no asegurará a un hombre un lugar preponderante en la conversación hasta después de los 30 años, porque la edad y la experiencia, aunque nunca puedan sustituir al talento intelectual, pueden superarlo ampliamente, incluso en una persona de capacidad mediocre, confieren un cierto contrapeso al poder de un hombre extremadamente intelectual mientras éste sea joven. En este primer párrafo, Schopenhauer nos dice que un carácter muy inteligente, noble o superior no se manifiesta entre otras personas en la juventud porque en ese momento esos dones no son evidentes para todos, y se ven opacados por la habilidad y la experiencia. Un joven intelectual en competencia con personas mayores que no sean tan intelectuales no sobresaldrá, pero a medida que envejece, esto se hace más evidente. Al pasar de los 35 años, cualquier hombre con la más mínima capacidad mental difícilmente dejará de mostrar algún indicio de misantropía. Naturalmente, para entonces habrá inferido el carácter de otras personas examinando el suyo propio, y gradualmente se habrá sentido decepcionado al descubrir que, en las cualidades de la mente o del corazón, y usualmente en las dos, alcanza un nivel que los demás no logran. Se puede decir, en general, que todo hombre amará u odiará la soledad, es decir, su propia compañía, en la medida en que valga algo por sí mismo. La alegría y vivacidad de la juventud se deben en parte al hecho de que, mientras ascendemos por la colina de la vida, la muerte no es visible, yace abajo, al otro lado. Pero una vez cruzada la cima, la muerte se hace visible, conocida hasta entonces solo por referencias. Una seria gravedad sustituye la extravagancia temprana del espíritu, y el cambio es notable incluso en la expresión del rostro. Mientras somos jóvenes, las personas pueden decirnos lo que quieran, pero vemos la vida como interminable y usamos nuestro tiempo sin cuidado. Pero a medida que envejecemos, practicamos más la economía del tiempo. Para entenderlo, un hombre debe haber envejecido, es decir, debe haber vivido mucho. El joven ve el mundo como si hubiera invertido su telescopio. Los objetos de su deseo están muy lejos. Aún puede estar enamorado de este impulso y voluntad de lucha, lo que Schopenhauer diría que el sabio abandona al hacerse mayor. A medida que los años aumentan, las cosas parecen menores y la vida, que en la juventud tenía una base firme y estable, ahora parece un rápido vuelo de momentos, cada uno ilusorio. Hemos llegado a ver que todo el mundo es vanidad. El tiempo mismo parece ir mucho más lento cuando somos jóvenes, de modo que no solo el primer cuarto de la vida es el más feliz, sino también el más largo, dejando más recuerdos. Schopenhauer escribe: hasta los 36 años, podemos compararnos, respecto al uso de nuestra energía vital, con personas que viven de los intereses de su dinero. Lo que gastan hoy, lo recuperan mañana. Pero desde los 36 años en adelante, nuestra posición es como la de un inversor que empieza a consumir su capital. Al principio apenas percibe la diferencia, ya que gran parte de los gastos se cubre con los intereses, y si el déficit es pequeño, no le preocupa. Pero el déficit sigue aumentando hasta que se da cuenta de que se vuelve más serio cada día, su posición se vuelve menos segura, siente que se empobrece, y no espera que esta disminución de recursos termine. La caída de la riqueza a la pobreza se acelera como la caída de un cuerpo sólido en el espacio, hasta que finalmente no queda absolutamente nada. La imagen de los 36 años representa vivir de los intereses. Antes de esta edad, nuestra energía vital funciona como un capital que se regenera, pero después entramos en una especie de declive. Nuestra fuerza vital disminuye gradualmente, y sentimos que no podemos hacer lo que hacíamos antes. Schopenhauer, citando a Aristóteles, argumenta que pocos vencedores de Olimpia mantienen fuerza y excelencia física al pasar de la juventud a la adultez, y lo mismo ocurre con la energía intelectual. El poder ejercido en la juventud puede ser peligroso para conservarlo en la madurez y vejez. Casi todos los hombres parecen tener un carácter especialmente adecuado a un periodo determinado de la vida, de modo que al alcanzarlo están en su mejor momento. Algunas personas son encantadoras mientras son jóvenes, y luego pierden todo atractivo. Otras son vigorosas y activas en la adultez, pero pierden su valor a medida que envejecen. Muchos parecen lucir mejor en la vejez, cuando su carácter adquiere un tono más suave, como ocurre en hombres que han visto el mundo y toman la vida con calma.
El marinero observa el progreso que hace únicamente por la manera en que los objetos en la costa se desvanecen en la distancia y aparentemente disminuyen de tamaño. De la misma manera, un hombre se da cuenta de que envejece cuando las personas mayores que él comienzan a parecerle jóvenes. Otra observación interesante es que, así como los objetos parecen retroceder en la costa a medida que nos alejamos de ellos, nos damos cuenta de nuestra edad cuando las personas mayores ya no parecen ancianas ni de mediana edad, sino robustas y en la plenitud de la vida. Es la vieja expresión de que los 50 son los nuevos 30. Schopenhauer escribe, y cito, «En la juventud, las impresiones externas dominan, en la vejez, predomina el pensamiento, la reflexión. Por eso, la juventud es tiempo de poesía y la vejez de filosofía». Los años posteriores de la vida, hasta los 35 como máximo, e incluso la vejez misma, no carecen de compensaciones intelectuales. Es solo entonces cuando se puede decir que un hombre es realmente rico en experiencia o en aprendizaje. En ese momento ha tenido tiempo y oportunidades suficientes para ver y reflexionar sobre la vida desde muchos de sus ángulos, ha podido comparar unas cosas con otras y descubrir puntos de contacto y enlaces conectivos, de forma que solo entonces se comprenden correctamente las verdaderas relaciones de las cosas. Además, en la vejez se alcanza una mayor profundidad en el conocimiento adquirido durante la juventud. Un hombre de, por ejemplo, 35, posee muchas más ilustraciones y ejemplos que respaldan cualquier idea que haya aprendido. Lo que creía conocer en su juventud, ahora lo comprende realmente, con mayor claridad y perspectiva. La experiencia le permite distinguir lo esencial de lo accesorio y apreciar las verdaderas relaciones entre las cosas. Por lo tanto, con el mayor conocimiento que brinda la vejez y un conjunto más amplio de experiencias sobre las cuales reflexionar, llega también una mayor profundidad de comprensión, fruto de la prolongada práctica de comparar y contrastar las cosas para descubrir las verdaderas conexiones entre ellas. Aunque se podría decir que es el anciano quien finalmente ve la vanidad de la vida, nadie que no llegue tan lejos tiene realmente una visión verdadera de cómo es la vida humana en general. Por lo tanto, se encontrará que como regla, un gran escritor ofrece su mejor obra al mundo alrededor de los 50 años. Pero, aunque el árbol del conocimiento debe alcanzar su máxima altura antes de dar fruto, sus raíces se encuentran en la juventud. Cada generación, por más limitada que sea su capacidad, se cree mucho más sabia que la inmediatamente anterior, y lo mismo ocurre con los distintos períodos de la vida de un hombre. Lo mismo se puede expresar más ampliamente diciendo que los primeros 35 años de vida suministran el texto, mientras que los 40 restantes aportan el comentario. Sin el comentario, no podemos entender el sentido verdadero y la coherencia del texto, junto con la moraleja y todas las sutilezas que contiene. No tenemos una comprensión completa solo con la lectura del texto, necesitamos el comentario para apreciar la sutileza presente. Hacia el final de la vida, ocurre algo similar a lo que sucede al final de un baile de máscaras. Las máscaras caen y se puede ver quiénes son realmente las personas con las que hemos tenido contacto a lo largo del mundo. Al final de la vida, los caracteres se muestran tal como son, las acciones dan fruto, los logros se aprecian correctamente y todos los engaños se desmoronan. Todas las apariencias caen, todos estamos cara a cara, desnudos ante los demás, mostrando quiénes somos realmente. Lejos de que la juventud sea la etapa más feliz, hay mucha más verdad en la afirmación de Platón al inicio de la República, y cito, «El premio debería darse a la vejez, porque al menos entonces el hombre se libera de las pasiones animales que lo inquietaban constantemente. El hombre mayor tiene la sangre más fría, está menos impulsado por las luchas internas de voluntad y pasión, y además ha tenido más experiencia de la futilidad del placer. Ha comprendido que los placeres no duran y que las ilusiones de la juventud, la suposición de que existe un gran placer en el mundo si solo se lucha por él lo suficiente, han sido reemplazadas por una visión verdadera de la realidad, de la vida humana y de sí mismo. La desilusión es la característica principal de la vejez, porque para entonces, las ficciones que daban encanto a la vida y estimulaban la mente a la actividad, han desaparecido. La principal diferencia entre juventud y vejez siempre será que la juventud mira hacia la vida y la vejez hacia la muerte. Mientras que uno tiene un pasado corto y un largo futuro, el otro tiene un pasado largo y un futuro corto. Schopenhauer,
concluye que la vida del hombre no puede llamarse estrictamente larga ni corta, ya que es el estándar último con el que se mide la duración del tiempo respecto a todas las demás cosas. Aunque en algunos puntos se vuelve amargo, en general, Schopenhauer logra ser un misántropo humano. Misántropo, sí, pero no malicioso. No guarda rencor hacia quienes considera inferiores, simplemente desea vivir libre de ellos y dar consejos a quienes cree que pueden beneficiarse. También conecta ocasionalmente su consejo práctico con sus teorías metafísicas sobre la voluntad, una fuerza vital que nos impulsa a esforzarnos y luchar, pero cuya verdadera felicidad, especialmente en la vejez, se encuentra al abandonar esa lucha y buscar la paz interior. Tal como aprendemos de este pesimista alemán en sus reflexiones sobre la percepción del tiempo y la vida. Un hombre debe haber envejecido y vivido mucho, para ver cuán corta es la vida.